Bien, entonces vamos a dar inicio al estudio del último grupo de biomoléculas, que son los ácidos nucleicos. Un apartado, como la vez pasada les recuerdo, yo no me voy a preocupar si alguno tiene otra cosa que hacer. Por favor, si van a estar en clase, estén en clase. Si van a estar en otra cosa, se salen y somos felices todos, no pasa nada. Entonces, los ácidos nucleicos es el cuarto tipo de biomoléculas. Recuerden que habíamos hablado la clase pasada de que existían biomoléculas orgánicas e inorgánicas, que las inorgánicas solamente hablamos del agua, pero también estaban los gases y las sales. Y en las orgánicas hay 4 categorías: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Ya describimos claramente características, estructura, ejemplos y funciones de carbohidratos, de lípidos y de proteínas. Y ahora, en un tema aparte, porque tienen mayor extensión y porque tienen mucha importancia, vamos a hablar acerca de los ácidos nucleicos. ¿Qué se va a mencionar acerca de ellos? El concepto de ácidos nucleicos, los tipos, la composición y estructura. Vamos a ver cómo se replica el ADN, cómo es el código genético, y vamos a ver un resumen muy breve de lo que es la síntesis de proteínas. Así para que lo veamos. Entonces vamos a definir ácidos nucleicos. Un ácido nucleico es una macromolécula, o sea, una molécula de gran dimensión. ¿Qué tan grande? Bueno, imagínense que una molécula de agua tiene 1 de oxígeno y 2 de hidrógeno, o sea, tiene 3 átomos componentes. En cambio, una molécula de ADN puede tener más de 1.000.000 de átomos componentes. O sea, es una molécula sumamente grande. Tan grande que la podríamos ver a simple vista. En algunos experimentos que se hace de aislamiento de ADN, se ve el ADN. Ok. Luego, no solamente que es grande, macromolécula, sino que también es compleja. O sea, no está compuesta de un solo elemento. Por ejemplo, el caso de la celulosa está hecha solamente de glucosa. Entonces también es una macromolécula, pero simple. Solo son cadenas de glucosa una detrás de la otra. En este caso no, tiene una estructura compleja. Tiene alto peso molecular. ¿Y por qué está compuesta? Está compuesta por cadenas de nucleótidos y contiene información genética. Entonces aquí está claramente establecido qué características vamos a encontrar en los ácidos nucleicos. Vamos a encontrar que están hechos de un componente que se polimeriza, que se llaman nucleótidos, y que esa configuración especial de los nucleótidos produce que sean capaces de albergar información genética. O sea, es una molécula que porta información. Es lo más importante que tienen los ácidos nucleicos. Ok, entonces lo importante aquí entonces es saber que los ácidos nucleicos son moléculas muy grandes, que no son simples, tienen alta complejidad, que están compuestos por nucleótidos encadenados formando grandes, larguísimas hileras. ¿Qué tan larga? Una molécula, el contenido del ADN de una célula humana tiene 1.5 metros de longitud. Y por último, que esa cadena de nucleótidos genera que se pueda cargar información, al punto que en la actualidad ya se puede cargar información tipo código QR, y uno puede generar una molécula de ADN que se pueda leer y diga algo, diga alguna información. Eso ya es factible de realizarse. Ok. Hay 2 tipos de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos los vamos a dividir en 2. Un grupo de moléculas grandes que se llama ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico, o también llamado ADN, o ya mucha gente se le ha pegado el anglicismo DNA. Y el ácido ribonucleico,
que es más pequeño y que también se le llama ARN o RNA si se utiliza el anglicismo. Cualquiera de las dos alternativas las van a conseguir. Ácido desoxirribonucleico o ADN y ácido ribonucleico o ARN. Son los únicos dos tipos. Fíjense que en proteínas hablamos de muchos tipos. Fíjense que en lípidos mencionamos 4 tipos: esteroides, grasas, y mencionamos varias cosas acerca de ellos. En el caso de los ácidos nucleicos, solo 2 tipos. ¿Qué hace el ADN? Es la molécula portadora de información genética en todos los seres vivos. Solo hay algunos virus que no se consideran seres vivos, que no califican para esa categoría. Solamente algunos virus tienen información genética en forma de ARN. Todos los demás la tienen en forma de ADN. Y el ácido ribonucleico es responsable de la síntesis de proteínas. O sea, el ADN porta la información y el ARN ejecuta lo que contiene el ADN como información. Uno la porta y el otro la ejecuta. Ok. Un cromosoma, que ustedes deben haber oído nombrar y deben haber visto imágenes cuando están estudiando bachillerato y que vamos a estudiar más a profundidad en esta materia posteriormente. Un cromosoma es una molécula de ADN muy enrollada y muy empaquetada. Ahorita veremos una figura que lo demuestra. Y todo el ADN que tiene un ser viviente en sus células se denomina genoma. Ustedes deben oír ya mucho esa palabra porque se menciona muchísimo. El genoma entonces será el conjunto de toda la información genética contenida en el ADN de una célula de un ser viviente. Y esa información genética suele estar resumida en forma de molécula de ADN. Entonces, el genoma será el reservorio de toda la información genética de la especie y eso se está organizando en forma de genes. Los genes son la información que dice cómo funciona un organismo y qué características debe tener. Todo lo que nos rodea está determinado en cierta forma por los genes en cuanto a los seres vivientes. El que hace que un ser viviente sea de una forma o sea de otra, cada una de las características que tiene el ser viviente está determinada por los genes. Entonces, por ejemplo, cosas tan sencillas como el color del cabello o la estatura o el color de la piel en un ser humano está determinado por los genes. Y cosas tan complejas como una tendencia del carácter o una habilidad personal también está no determinado de manera definitiva, sino influenciado por los genes. Es un caso. Ustedes pueden haber visto que hay familias donde todos son músicos o la mayoría tiene habilidades musicales. Eso es una predisposición que le concedieron sus genes. O hay familias donde hay muchos ingenieros y muchos matemáticos. Eso es una predisposición que tienen de forma heredada. También hay tendencias a enfermedades, tendencia a que muchas personas puedan tener diabetes o tendencia a que puedan tener problemas del corazón. Eso también se hereda, eso está en su información genética. Ajá. Por otra parte, el ARN puede presentar 4 formas. Hay 4 tipos de ARN. Y están anotados aquí. Eso siempre se pregunta en los exámenes. Siempre. Adelante. Hay 4 tipos de ARN. ARN mensajero. ARN de transferencia. ARN ribosómico. Y hay uno último que estamos agregando porque es más reciente, que se le considere ARN ribosima. Son 4 tipos: mensajero, de transferencia, ribosómico y ribosima. Ya hablaremos de cada uno con su función. Ajá. Entonces, los ácidos nucleicos están conformados por unas unidades que se repiten que se llaman nucleótidos.
Las unidades que se repiten se llaman nucleótidos. Los nucleótidos consisten en 3 componentes. O sea, el ADN está hecho de nucleótidos, el ARN está hecho de nucleótidos. Pero además de eso, esos nucleótidos están hechos de 3 cosas. Cada nucleótido contiene una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un grupo fosfato. Un nucleótido contiene una base nitrogenada, hay 4 opciones, 2 derivadas de las purinas y 2 derivadas de las pirimidinas. O sea que hay bases púricas y bases pirimidínicas, un nombre que parece trabalengua. Y un azúcar pentosa, los azúcares pentosas ya los mencionamos, hay 2, la ribosa y la desoxirribosa, se mencionaron en la clase pasada. Y un grupo fosfato, o sea un grupo rico en fósforo. Los ácidos nucleicos se diferencian en la estructura del azúcar y en las bases nitrogenadas. Dependiendo de la composición de azúcares y bases nitrogenadas, tendremos diferentes tipos de ácidos nucleicos. Ajá. En el ADN hay un azúcar que se llama desoxirribosa, por eso el ADN se llama ácido desoxirribonucleico, porque el azúcar se llama desoxirribosa. Y en el ARN hay un azúcar que se llama ribosa, por eso se llama ácido ribonucleico. Ribonucleico por ribosa, desoxirribonucleico por desoxirribosa. Las bases púricas, o sea que son derivadas de la purina, se llaman adenina y guanina. Esos nombres seguro que ya los conocen. Adenina y guanina. Esos son tan comunes que ya mi mamá le pone a los perros esos nombres. Las bases pirimidínicas están derivadas de la pirimidina y son 3, citosina, timina y uracilo. La perra de mi mamá se llama Timina Sofía. Tanto nombra a la gente las bases nitrogenadas que ya a mi mamá le pareció bien ponerle ese nombre. Son muy comunes, citosina, timina y uracilo. ¿En serio? Timina Sofía. Ajá. Aquí está la conformación entonces, aquí podemos ver cómo son las moléculas. Tenemos, aquí están las purinas, adenina y guanina. Y aquí están las pirimidinas, citosina, uracilo y timina. Ok, entonces tenemos un azúcar pentosa que puede ser de ribosa o desoxirribosa, la estoy señalando allí. A ese azúcar pentosa se le pega de este lado 3 fosfatos, aquí está. Recuerden, el grupo fosfato es PO4. P de fósforo y 4 oxígenos. Aquí está un P de fósforo y 4 oxígenos. Aquí está un P de fósforo y 4 oxígenos. Entonces, tenemos un azúcar con 3 fósforos. Entonces, decimos que es trifosfato. Y de este lado va, aquí donde dice base, va unida cualquiera de estas 5 alternativas. Una adenina, una guanina, una citosina, un uracilo o una timina. Cualquiera de esas va unida aquí. Y eso es lo que forma un nucleótido. Los nucleótidos que tienen el ADN tienen desoxirribosa y estas 4 bases. Siempre tendremos estas 4 bases para el ADN. Adenina, guanina, citosina y timina. En cambio, en el ARN, bueno, esta es una forma de la estructura del ADN. Así es un segmento muy pequeñito de una molécula de ADN. Cada una de estas bolitas que están aquí es una molécula que se va incorporando. Como están viendo, es extremadamente complejo. Es una molécula muy grande y muy compleja. Esto que vemos aquí son las bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina y citosina. Realmente todas están conectadas. Siempre hay, y ellas van en pareja. Adenina se apareja solamente con guanina. Eso es, cada una tiene su pareja. Adenina con una, citosina con una, timina con una. Siempre
tienen una con que aparearse, no se aparean todas con cualquiera, tienen su pareja fija. Y entonces, si de este lado va una, la correspondiente pareja irá de este otro lado para poder quedarse pegada, porque esto actúa, aunque esté en espiral, si lo estiráramos es parecido a un cierre, a una cremallera, o sea, se queda pegado porque tienen la capacidad de adherirse unas con las otras. Aquí está. Luego, el ARN está compuesto también por nucleótidos, el azúcar ribosa, y ahora tiene estas alternativas. Las bases nitrogenadas del ARN son adenina, guanina y citosina iguales, pero la timina cambia por uracilo. En el ADN están adenina, guanina y citosina más timina, y en el ARN están adenina, guanina, citosina otra vez, pero en vez de estar timina está uracilo. Yo sé que esto puede ser aburrido, pero es la única forma de que entendamos cómo se heredan las características. No hay modo. Como les dije, hay etapas que son de memoria y hay etapas que son de comprensión. En la agronomía, pues hay muchas cosas. ¿Perdón? No está, pero va a estar. Por eso es que lo estamos grabando. Se está grabando. Pero, bueno, vamos a ver, la profesora Carla es la que decide cuándo se cuelga. Ok. Entonces, esta es una representación esquemática de una molécula de ARN. Mírenla, es una sola hilera en la que sobresalen, aquí como a modo de palitos están representados aquí, las bases nitrogenadas. ¿Estos palitos quiénes son? Estos palitos son citosina, guanina, adenina y uracilo. Están ubicados aquí a modo de palitos. Eso no está conectado con nadie y eso hace que ella se enrede con gran facilidad. El ARN tiene una vida corta, pues se enreda muy fácil, porque está todo ese montón de palitos sueltos. En cambio, en el ADN es muy estable, muy estable, porque cada base nitrogenada está unida con su pareja. Solo que las bases nitrogenadas serán la misma citosina, la misma guanina, la misma adenina, pero donde está uracilo ahora está timina. Ok, eso hace la diferencia. La molécula de ADN es sumamente estable. ¿Qué tan estable? Tan estable como que es posible colectar, si se preservó adecuadamente, es posible colectar ADN de una persona que haya muerto hace 2000 o hace 3000 años y hacer un análisis de su ADN y saber qué herencia tenía, qué color de ojos tenía, qué color de piel tenía. O que mucho más atrás podemos irnos 50.000 años atrás y podemos saber que los neandertales tenían los ojos azules. Una pregunta, ¿y cuáles son las parejas? ¿Las nombras? No las vamos a nombrar, de ahorita vamos a pelear. O sea, se puede hacer una cosa que se llama paleogenómica y podemos averiguar cuál era la información genética y qué costumbres tenían y de qué forma se casaban y se reproducían o qué aspecto físico tenían seres vivientes humanos de hace 20.000 años o 10.000 años. Eso es posible porque la molécula de ADN, la de ARN se degrada rapidito, pero la de ADN tiene una gran estabilidad debido a este apareamiento que ocurre entre las bases nitrogenadas. Pues se tiene ADN de mamut, por ejemplo. Aquí está. Ahora sí, hacemos un acercamiento a la molécula y podemos ver cómo está organizado. Tenemos dos bandas. Una banda que llamamos 3', 5' y la otra que llamamos 5', 3'. O sea, una banda que va al derecho y una que va al revés. Aquí podemos mirar la desoxirribosa es esta que tiene forma de ponquecito, la rojita. Esta es una desoxirribosa. Esa desoxirribosa, si está mirando con la fresita para arriba, está derecha, estamos en el lado derecho, en la hilera derecha. Y a ella va unido un grupo fosfato y esto, la desoxirribosa con el fosfato, es lo que dibujamos aquí como esta banda, como el borde. Aquí está. La desoxirribosa con el fosfato. Se pueden mirar, aquí está representado como un ponquecito rojo y aquí está representado como una bolita roja. Aquí está representado como una bolita morada y aquí está representado como una bolita morada. Entonces esto es lo que hace la banda.
una banda al derecho, y miren aquí, el ponquecito tiene la fresa mirando para abajo. Esa es la banda invertida, porque para poder aparear tiene que ir una así y una así. Una punta para arriba, como mi pulgar, y la otra punta para abajo. Entonces, de esa manera está organizado. Hay una hilera, una banda derecha y una banda invertida. Entre las desoxirribosas, o sea, entre los ponquecitos, se están ubicadas las bases nitrogenadas. Y ellas, como les dije, tienen pareja fija. Si eso lo hicieran los seres humanos, nos evitaríamos muchísimos problemas y muchísimos sufrimientos. Pero lamentablemente la mente humana no es para eso. Aquí está. Adenina solamente se aparea con timina. Y timina solo con adenina. Citosina solo se aparea con guanina. Y guanina solo se aparea con citosina. Entonces, donde hay una A, al frente hay una T. Donde hay una T, al frente hay una A. Donde hay una C, al frente hay una G. Donde hay una G, al frente hay una C. Siempre sucede. Puede suceder que ocurra un error. Hay unas enzimas, hablamos de enzimas la semana pasada, que son esas moléculas muy complejas de proteínas. Hay unas enzimas que corrigen errores. A veces se unen mal y se aparea una timina con una citosina o una guanina con una adenina. Se aparean con la pareja que no corresponde. Y entonces hay una enzima que va pasando por allí y donde hay un error se detiene y la cambia y repara el error. O sea, siempre... Hay un mecanismo de reparación. Ese mecanismo de reparación y muchos otros mecanismos del ADN tienen que le dé mantenimiento. Son enzimas que están recorriendo constante el ADN y si se rompe, lo pega. Si se enreda, lo desenreda. Si se aparea mal, coloca la pareja que corresponde. Si no se cumple. Y si no se cumple, le da cáncer. Esa es una de las causas que generan esa enfermedad que se llama cáncer. Cuando el sistema de reparación se equivoca o cuando el sistema de reparación es débil, entonces no se pudo hacer una reparación, esa falta de reparación puede dañar un gen y el gen haga que la célula se vuelva loca. Y si la célula se vuelve loca y deja de coordinarse con el resto del cuerpo, se reproduce como una loca y genera un tumor. Y eso es lo que llamamos cáncer, en principio. Es mucho más complejo, pero en principio eso es cáncer. Un error de reparación en el ADN que generó que un gen enloqueciera una célula y que la célula al enloquecerse se reproduce de manera desmedida. Los sistemas de reparación dependen del sistema inmune y el sistema inmune depende del estado de ánimo de las personas. Entonces, las personas deprimidas tienen menos capacidad de luchar contra enfermedades de tipo genético que las personas que están en un estado de ánimo más estable. Continuamos. Esto es en vivo de la realidad como es una molécula de ADN en un cromosoma. Así se ve al microscopio sumamente ampliado. Eso que vemos allí es un cromosoma doble. Aquí de este lado hay una molécula de ADN y de este lado hay otra molécula de ADN. Están pegadas juntas porque esta es una copia idéntica de esta. Son gemelas idénticas. Han salido del proceso de síntesis de ADN y se ha generado una copia. ¿Para qué se hace eso? Para poder dividir la célula. Una célula al dividirse se lleva una mitad y la otra se lleva la otra mitad y queda con toda la información. Este es un sistema de copiado. Esto que aquí se ve como punticos realmente son como si fuera una cabulla, es una cuerda toda y está fuertemente enrollada y unida, apretada como formando un bollito de cabulla. Vamos a interpretarlo, así es difícil de interpretar, pero así es como se ve en la realidad. Entonces vamos a hacer ahora otra. Le ponemos una tinción para ver si la podemos distinguir mejor. Lamentablemente el proyector con su edad no da para más. Pero allí se pueden ver los filamentos. Voy a tratar con el cursor. Mire, aquí se ven los filamentos. Aquí podemos ver, aquí vemos otro buclecito de filamento. Aquí ya podemos distinguir que el ADN es filamento, pero es un solo filamento, eso es toda una tira. Ahí no está picado en pedazos. Y esto que se ve fosforescente, brillante en el centro, son las proteínas sobre las cuales está atado el bollito. Como cuando uno agarra un palito y enrolla. Por ejemplo, los que le vamos a papagayo, no sé si eso se hace ahora o se hace virtual en el celular. Pero uno agarra un palito y lo enrolla así para tener el hilo del papagayo
Es lo que hace las veces de palito sobre el cual se enrolla el hilo, en este caso es una proteína que se le puso un sistema para que brillara. Y ahí lo tenemos fosforescente. Esto entonces son dos fotos de la realidad. Ese es ADN de verdad visto en el microscopio. Pero tenemos que interpretarlo porque así es muy complejo. Entonces lo dibujamos y así lo interpretamos. Esto es un cromosoma. Así está un cromosoma, aquí está el ADN enrollado formando bucles, aquí está. Y formando el cuerpo del cromosoma. Aquí está en más detalle. Podemos ver aquí cómo se organiza el ADN en los cromosomas. Miren. La hebra de ADN es esta de arriba, donde está el cursor. Este hilito que podemos ver allí, muy delgadito. Eso es una hebra de ADN. O sea, eso es esto. Vamos a retroceder. Esto que vemos aquí. Esto es esto. Hebra de ADN. Esa hebra de ADN se enrolla alrededor de unas proteínas que se llaman histonas para formar una pelotica que se llama nucleosoma. Y el resultado entonces es que el ADN va a tener el aspecto de un collar de perlas. Un pedacito de ADN, una vueltica alrededor de la histona, forma una pelotica, otro pedacito de ADN, otra vueltica alrededor de la histona, otro pedacito, como si fuera un collar de perlas, solamente que de una enorme cantidad de peloticas. Luego, ella se tiene que enrollar para poderse compactar, porque imagínense que una célula de un humano mide 20 nanómetros, 20 micrómetros. 20 micrómetros es que nosotros agarramos un milímetro, lo dividimos entre 1000 pedacitos, un milímetro dividido entre 1000 y lo multiplicamos por 20. Entonces es tan pequeño que no lo podemos ver a simple vista. Y ahí adentro, ahí enrollado, 1,5 metros de ADN. Entonces tiene que estar muy bien acomodado para que quepa ahí adentro. Entonces ese ADN, como les dije, da la vuelta alrededor del nucleosoma y se pega en esto que llamamos andamiaje, que es una proteína que es la fosforescente que vimos aquí. Esta. La proteína del andamiaje, esa. Seguimos. Y luego se enrolla otra vez para formar un bucle. ¿Qué es esto? Y ese bucle se aprieta y se enrolla otra vez y forma el cromosoma. O sea que está enrollado, compactado, vuelto a enrollar, compactado, vuelto a enrollar. Y ese resultado entonces es un cromosoma. Esto que vemos aquí grande entonces sería esto que vemos aquí. Y esto que vemos aquí apretadito sería cada una de estas unidades que vemos aquí como si se vieran como manchas, que realmente no son manchas, son tiritas. Aquí lo vemos más fácilmente, son como tiras. Eso entonces es una molécula de ADN, altísima complejidad y enrollado, pero no está enrollado a lo loco, porque cuando se necesita él se tiene que desenrollar para poder leer los genes. Para leerlo él se desenrolla. Entonces, el enrollado es un enrollado dinámico. Enrolla, se desenrolla. ¿Qué tan rápido lo hace? Ustedes lo han experimentado. Ustedes no han estado así como relajados, así como estamos ahorita tranquilos, sin ningún problema, y de repente alguien abre una bolsa y empieza a oler a dona, o empieza a oler a arepa con carne mechada. ¿Y qué sucede? En ese instante ustedes de una vez sienten aquí o sienten aquí el deseo de comer. Bueno, eso se tardó el ADN en desenrollarse y activar la digestión. Eso que se tardaron ustedes en oler y querer, o cuando uno se le da rabia. Entonces uno está tranquilo, viene caminando tranquilo y cuando cruza en la esquina se da cuenta que no sé quién me está haciendo tal cosa. Y en ese mismo instante le dio rabia y le entró adrenalina y se siente furioso. Eso se tardó el ADN en descubrir el gen y sintetizar la adrenalina para que te dé rabia. O sea, es muy rápido, muy, muy rápido. Ok, entonces aquí vamos, ¿cómo se organiza todo en una célula? Aquí está un esquema que nos muestra cómo se organiza. La molécula de ADN plana se enrolla sobre sí misma. Luego se enrolla sobre las histonas para formar los nucleosomas. Luego se compacta para formar una fibra.
de ADN y luego se enrolla otra vez para formar un cromosoma. Ese cromosoma va y se mete en el núcleo y vive allí dentro del núcleo, está constantemente en el núcleo. Ese núcleo es extremadamente pequeño, ustedes lo van a ver en el microscopio cuando hagamos la práctica del microscopio muy pronto. Entonces, ahí adentro hay una enorme cantidad de ADN. De hecho, por ejemplo, en el trigo hay más ADN que en los seres humanos. No vi una célula de trigo y ahí todavía hay mucho más ADN porque tiene más ADN que los humanos. Porque el nivel de evolución y el nivel de desarrollo no está relacionado con la cantidad de ADN que hay. Este es otro esquema que se los voy a dejar, exactamente lo mismo. Vemos en la molécula de ADN, luego enrollada en los histonas, luego compactada, formando una fibra de ADN y luego la fibra de ADN agarrada del andamiaje, que es el que vimos brillante, y por último formando el cromosoma. Ok, ahora vamos. Eso que está enrollado, ¿cómo diantre se copia? Tiene que copiarse, porque si yo voy a multiplicar mis células, tengo que multiplicarlas. Todos los días yo pierdo células. Cuando uno se peina, tiene que limpiar el peine. ¿Por qué? En el peine salen las células. Y cuando uno se baña, a veces le sale la piel. Y uno hace así después cuando está húmedo, sale sucio. Ese sucio que sale son células muertas. Pero se mueren y que me desgasto. Cada día pierdo más células. No, tengo que reemplazarlas. Y las células de la sangre se mueren y tienen que ser reemplazadas por otras. Entonces, ese reemplazo tiene que ser, la nueva célula tiene que heredar toda la información genética. ¿Y cómo la hereda? Pues tengo que copiarla. Esta célula se va a multiplicar en dos y tiene que hacer una nueva copia del ADN. Y la copia tiene que ser exacta. No puede haber errores. Si hay errores, ¿qué sucede? Ya los dije, hay cáncer. Entonces se copia de la otra. Se tiene que copiar del original. El original lo tiene la célula que se va a dividir. Y tiene que salir una copia exacta al original, porque si hay una equivocación, esa equivocación generará una enfermedad. Eso es lo que se explica, por ejemplo, con el caso del cáncer de piel. Las células de la piel, cuando se lleva demasiado sol, el sol, los rayos ultravioleta, hacen que el ADN se rompa. Y las células que reparan, a veces no les da tiempo de reparar tantos daños. Y entonces queda alguna célula dañada. Si queda dañada en algún sitio estratégico, por ejemplo en genes de la respiración, la célula se muere. Porque ocurrió un daño en un lugar letal. Pero si se daña en un gen que cause cáncer, a la célula le va a dar cáncer y nos va a crecer un lunar. Va a empezar a crecer un lunar raro, que duele, que crece rápido, que cambia de forma. Ese lunar, si nosotros lo dejamos que se desarrolle, va a generar un cáncer de piel. Si nosotros vamos al médico y lo extraen apropiadamente, ya no pasó nada. La abuelita de mi esposa tiene 30 años con cáncer de piel y ella va y se saca sus lunares y vive y tiene 98 años en este momento y se irá a morir de otra cosa, pero de cáncer de piel no se va a morir porque se lo trata adecuadamente. Cada vez que una célula muta, se forma un lunarcito, ella va al médico y le quitan el lunarcito. Ella lo que tiene son muchas cicatrices donde le han ido quitando sus lunarcitos. Cicatrices pequeñitas como las de acné. Eso es todo lo que tiene. Y ahí le da tiempo de reparar. Da tiempo, exacto, pero es porque ella está pendiente del asunto. Ok, entonces ahora, el ADN se tiene que copiar, es lo que le estoy diciendo. Y se tiene que copiar bien, no se puede copiar mal, porque si se copia mal, genera enfermedades, o deja de funcionar, o la célula se muere. Entonces hay que evitarlo. Entonces aquí está una representación de qué es lo que pasa. Tenemos una molécula de ADN que está arriba, esa molécula de ADN se abre, y en cada uno, como hay dos bandas, hay dos copias. Cada una de las bandas se abre y se le sintetiza una nueva banda, entonces generando un par de copias. Aquí está puesto en rojo la original y en azul la copia. Aquí en rojo la original y en azul la copia. Entonces, originalmente teníamos una molécula de ADN, ahora tenemos dos. Esta célula se puede dividir en dos y cada célula adquirirá una copia exacta del ADN de ese individuo. Eso lo hace una enzima. Esa enzima se llama ADN polimerasa, que es esa que está dibujada aquí como un sapito verde, que está esta que está aquí. La enzima ADN polimerasa lo hace. Vamos, yo se lo puse más fácil. Vamos a verlo. Quiero que lo veamos más de una vez.
Tenemos la ADN es una molécula molécula de dos ADN. cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Toca la necesidad Cada cadena está de formada por copiar. secuencias de desoxirribonucleótidos, Se va a dividir representados en por la secciones. letra A para adenina, Entonces, C tiene para que venir una citosina, enzima y G para estira el guanina ADN y T porque para vimos que timina. estaba enrollado Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos prime. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5' 3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un primer. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3', 5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de Okazaki con dirección 5', 3'. Aquí podemos observar el proceso. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que, a partir de una hebra molde, se sintetizó una hebra complementaria, siguiendo el principio de Watson y Crick de que una adenina siempre se une con una timina y una citosina con una guanina. Ahí está la propaganda del que lo hizo, que no fui yo. El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. El ADN es una molécula de dos cadenas. Mira, eso puede ser en minutos. En cuestión de minutos ocurre ese copiado. Es muy rápido, eso actúa muy rápido. De hecho, hay una prueba que la deben haber oído nombrar porque con el asunto del COVID todo el mundo se la hacía, que se llama PCR, en el que se hace eso, pero en un laboratorio. Y eso es, la copia cuando es PCR, porque es para copiar una cosa cortica, son segundos. Se copia en cuestión de segundos. Es muy rápido. Aquí en este laboratorio se hacían PCR hasta que vino todo esto y bueno, la universidad entró en la crisis que entró.
Pero aquí se hacía, el laboratorio tenía los equipos para hacer PCR. Ok, se lo pongo otra vez y lo vuelvo a narrar para que estemos claros. Entonces vamos. Tenemos que el ADN se tiene que replicar. Tenemos una molécula de ADN y esa molécula de ADN, ay, se me fue. Y esa molécula de ADN es ADN es una molécula de 2 cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Una hebra al derecho, que es esta 5', 3', y una hebra al revés, que la llamamos 3', 5'. Eso es la posición en la que están los enlaces. Aquí en esta banda azul, el enlace 5 se une al enlace, el carbono 5 se une al carbono 3. En cambio, en este es al revés, el carbono 3 se une al carbono 5. Una está, por eso pongo las manos, una está así y la otra está así. Ajá. Entonces, va a venir primero una enzima que abre. Pregunta tipo examen. Diga 2 de las enzimas que actúan en la síntesis de ADN o en la replicación del ADN. 2 enzimas que actúen. Nombramos 3. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria y se obtendrán 2 ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos primer. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5', 3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un primer. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3', 5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de Okazaki con dirección 5', 3'. Aquí podemos observar el proceso. La primasa se deposita aquí, produce el cebador, tiene la ADN polimerasa, se posa sobre el cebador y empieza a depositar los nucleótidos necesarios desde la posición 5', 3'. Se abre otro pedazo, se vuelve a generar otro nuevo fragmento de Okazaki. La primasa pone el cebador, llega a la polimerasa y coloca los nucleótidos y rellena. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers. Ustedes lo seguirán viendo cuando tengan la presentación, pero lo importante entonces es que quedemos claros de cómo funciona. Okay. Y estamos claros, no está escrito, ahí sí no se lo puse escrito, se lo estoy narrando, se lo estoy poniendo con palabras. Para la replicación del ADN se necesita más cosas, pero yo les voy a mencionar tres enzimas: la helicasa, la primasa y la ADN polimerasa.
¿Con qué trabajan? La helicasa hace el desenrollado y la separación de las hebras. La primasa deposita nucleótidos para formar el cebador. Y la ADN polimerasa aparea los nucleótidos en el orden que corresponde, con las parejas que corresponden, para generar una nueva hebra. Y lo hace de dos formas. Cuando lo hace 5', 3', lo hace directamente, y cuando lo hace 3', 5', lo hace por fragmentos de Okazaki, o sea, por trozos. Esa es la información, eso es lo que se puede preguntar y eso es lo que quedamos claros con la replicación del ADN. Ahora pasamos al siguiente punto. ¿Cómo se lleva la información genética en el ADN? ¿Cómo es que una molécula es capaz de portar información genética? Eso se llama el código genético. O sea, hay un código, o sea, hay una forma de portar información. Como en todas las cosas, uno genera códigos. A veces hay una palabra que significa otra cosa, pero nosotros por código la establecemos. Por ejemplo, yo le digo mosca. No es que ande una mosca por aquí y que la maten. Es que se pongan pendientes, estén pilas, que algo va a pasar. Eso es un código. Utilizo la palabra mosca y ustedes ya empiezan a mirar qué pasa. Algo pasa, voy a estar pendiente. En vez de, pónganse pendientes que puede suceder algo, miren para los lados, no se queden, no se duerman. Yo no digo todo eso queda resumido en la palabra mosca. Y todo el mundo sabe lo que va a pasar. Eso es un código. En el caso del ADN también existen códigos, pero esos códigos no son palabras, son bases nitrogenadas. Así como decir mosca significa para nosotros estar pendiente, para las bases nitrogenadas, el orden de las bases nitrogenadas significa un ingrediente de una receta. Así como vamos a hacer una torta. Primero pones la mantequilla con el azúcar, pones la mantequilla, después le agregas el azúcar y las pones y las disuelves. Cuando el azúcar está disuelto en la mantequilla, agregas los huevos. Y poco a poco, cuando está todo eso en esa mezcla, luego poco a poco le vas a echar un chorrito de leche y le echas un poquito de harina. Y un chorrito de leche y un poquito de harina. Hasta que se te acaba la leche y la harina que tenías previsto. Y entonces después terminas de batir y le echas la esencia que le vas a poner. Le rayas un poquito de limón, le rayas un poquito de naranja o mi esposa es repostera. Eso lo he visto yo y yo he tenido que pasarle los ingredientes miles de veces. Entonces, así igualito, el ADN hace lo mismo, pero todo eso que estoy diciendo yo con palabras lo está diciendo él con bases nitrogenadas. Si aparece una base, dice empieza la receta, una combinación de bases. Estas tres bases dicen empieza, y hay otras tres que dicen termina, y hay otras que dicen la leche, otras dicen los huevos, otras dicen la harina, otra dice reposa, otra dice espera, otra dice vuelve a empezar. Existe y eso se llama el código genético. Entonces, aquí formalmente, ¿cómo lo diríamos en términos técnicos? El código genético se refiere a las instrucciones que contiene un gen y que indican a una célula cómo producir una proteína. El código de cada gen usa las 4 bases nitrogenadas. Con 4 bases nitrogenadas se genera. ¿Y cuáles son las alternativas? Adenina, citosina, guanina y timina. De diversas formas se ponen, si una está primero, si otra está después, y diferentes órdenes. Y eso dice que va. Pero ¿cuáles son los ingredientes para hacer una proteína? Para hacer una proteína los ingredientes se llaman aminoácidos. Acuérdense que dijimos que los aminoácidos son largas cadenas, que los aminoácidos forman largas cadenas para producir una proteína. Entonces, el código genético será generado por la combinación de adenina, citosina, guanina y timina, y en esa combinación va a decir cuál es el aminoácido que se tiene que depositar para producir esa proteína, que es la receta que estoy preparando. Aquí está, este es el código genético. Existe una tablita, vamos a decir por aquí está, esta tablita, pero como la tablita era como más fastidiosa, alguien lo puso de otra forma. Entonces les digo, el código se maneja de a 3 letras. 3 letras significan una cosa. Por ejemplo, si aparece adenina, uracilo, guanina, inicia la receta. Es una señal o un código para iniciar. Y si aparece uracilo, guanina, adenina, es un código para terminar.
Empieza, termina. Las otras combinaciones determinan a los aminoácidos. ¿Cuáles son los aminoácidos? Esos mismos que venden en los potes cuando uno quiere hacer músculo, que va a los gimnasios. Ese mismo aminoácido. ¿Cuáles son? Ya los vamos a nombrar. Es más práctico hacerlo así. Miren, si el código comienza por uracilo, sigue por uracilo y termina en uracilo, se tiene que depositar en la cadena polipeptídica una fenilalanina. Ahí está, fenilalanina. Si el código comienza con uracilo, sigue con uracilo y termina en adenina o en guanina, entonces se tiene que depositar una leucina. Recuerden, como si fuera un collar. Nosotros estamos haciendo un collar y hay 20 pepitas de 20 colores diferentes. ¿Qué pepita va a ensartarse ahorita? La pepita de feniladenina. Metemos la de feniladenina. ¿Y cuál es la que sigue después? Una de leucina. Metemos la pepita de leucina hasta que se hace la cadena polipeptídica hecha de muchos aminoácidos que son como pepitas en un collar, que van en secuencia ensartada. ¿Quién lo va a decir? El código. Si aparecen estos aminoácidos, no son estas letras porque el ADN no tiene letras, tiene aminoácidos. Si aparecen estos aminoácidos en un determinado orden, cada 3 aminoácidos dicen una cosa. Por ejemplo, otro. Si está citosina con guanina con adenina, hay que poner una arginina. Así cada uno. Por eso esta rueda lo hace más fácil. De todas formas, desplegado también lo tenemos, aquí está. La primera letra va por aquí, la segunda letra va por aquí por arriba y la tercera letra va por acá por la derecha. Por la izquierda, por arriba y por la derecha. Y podemos entonces ver igual la secuencia. U es fenilalanina, UA es leucina, CUU es leucina, AUC es isoleucina. Y así están los 20 aminoácidos que existen. Los músculos, las proteínas de los músculos se construyen con aminoácidos. Y como cuando una persona quiere construir musculatura porque está haciendo un deporte, por ejemplo, las personas que trabajan con deportes de alta exigencia, beisbolistas, futbolistas, tenistas, nadadores, ellos consumen proteína para poder construir músculo, porque en el momento en que ellos están haciendo ejercicio, el cuerpo consume más de lo que se puede consumir en un alimento normal. Entonces hay que ponerse un suplemento y se compran los suplementos que tienen aminoácidos. ¿Cuáles aminoácidos tienen? Estos que están aquí. Hay unos aminoácidos estos que no los producen los animales, sino que solamente los producen las plantas. Entonces algunos se derivan de plantas, otros se derivan de animales. Ok, eso es lo que llamamos entonces el código genético. Falta para terminar síntesis de proteína, pero vamos a darnos un pequeño descanso